comenzar nuestro programa hablando con lo que sucedió esta mañana con el presidente Piñera. Finalmente mandó el veto a el corte de suministros básicos. ¿De qué se trata esto que el gobierno ingresa este veto a ley de los servicios básicos que yo me acuerdo cuando hablamos con el diputado Fuenzalía lo daban como un hecho, como que era imposible que algo fallara y lamentablemente se presenta este veto, Claudio Rojas? Sí, lo que ocurre, mi querida Julita, es que aquí tenemos un poquito una sobrereacción de los medios en relación al tema. Primero expliquemos qué es el veto, porque nosotros damos por sentado que la gente entiende todo en este país y pareciera que nosotros lo podemos entender, pero la señora en su casa no tiene por qué entender qué es el veto. Por eso es importante tu explicación. Puede pensar que el veto es una persona que van a mandar a un gil al Congreso. Entonces hay que tener cuidado con eso. El veto a costa, ¿no? Exacto, para que entienda la gente, nuestro sistema, han escuchado por ahí muchas personas que nuestro sistema es presidencialista. Presidencialista quiere decir que el presidente en definitiva es la última voz, es como el patrón del fondo para nuestro sistema constitucional, nuestro sistema legal. ¿Y en qué se manifiesta esto? En muchas cosas. Y uno de esos ejemplos constitucionales es la facultad de veto, que es la facultad que tiene el presidente de la República de poder modificar una ley, de poder sustituirla o de poder adicionarle algo. El veto puede ser aditivo, supresivo, sustitutivo. Entonces, esa facultad que le da o sea, está el Congreso que genera una ley y después que el Congreso le dice, mira, presidente, tengo lista la ley y aquí está, el presidente la puede ver y puede decir, mira, esto no me gusta, se saca, esto, o no hay ley, puede decir de primero, no hay ley, no me gusta esta ley, la ley se da a la basura. También puede decir, no, la mitad de la ley para afuera, o sabes que solamente cámbiame el artículo 30, la redacción que tiene y ponlo de esta manera como a mí me gusta. Ojo, para que se den cuenta de las facultades que tiene el presidente. Sí, claro. Y esto tiene que volver al Congreso. Y el Congreso tiene la facultad de poder volver a insistir en el proyecto. Pero requiere un quórum altísimo de 2 tercios. Hay que votar. Si el Congreso no tiene esos quórum, no va a haber ley si es que el presidente no quiere que haya ley. Es así de potente la facultad que tiene el presidente. Ahora, concreto lo que estamos hablando, Claudio, en el caso de los servicios de consumo, lo que dijo el Ejecutivo hoy es que va a vetarla, pero que va a efectuar un veto que no va a modificar en la sustancia del proyecto. O sea, no va a haber corte de suministros de servicios básicos para las personas. Lo que ellos quieren hacer es una adecuación, lo que van a hacer es un veto, pero aditivo. Van a agregar algunas cositas, algunos bemoles que no va a venir a afectar la idea general del proyecto. ¿Qué es lo que quieren ellos? Básicamente me imagino que van por la idea de que no se produzca el corte de los servicios básicos, pero sí que se genere una cuenta para que en algún momento nosotros, los pobres chilenitos, les devolvamos todo dinero y le paguemos lo que corresponde a las empresas de servicios básicos. Y eso un poquito por ahí, por ese lado se está metiendo este veto. Y ojo, el veto todavía no está publicado, todavía no se sabe qué es, sino que simplemente se anunció que se va a hacer, pero no sabemos el contenido de tal. Ahora, esto es una verdadera teleserie, Claudio. La verdad es que ahora, antes de que se conozca el veto, la oposición ya anunció el rechazo a este veto por los servicios básicos y aseguró que el presidente abusa de esta técnica legislativa. La verdad es que ya se entiende más o menos esta historia, no conocemos el veto, ya la oposición anuncia el rechazo al veto. Es una historia que necesitamos entender con peras y manzanas, Claudio, y por eso quiero invitarte a ver las declaraciones de la senadora Jimena Rincón. La verdad es que no se entiende que el gobierno vete el proyecto de servicios básicos. No entendemos que frente a una ley que contó con tanta aprobación transversal, que se conversó con las compañías, que avanzó en un acuerdo que de verdad creemos que era importante para muchas familias en nuestro país, se termine vetando el proyecto. Y más encima se saque todo lo que se había avanzado con la industria en materia de telefonía, de internet. De verdad es incomprensible y yo lamento la actitud del gobierno y espero que el Parlamento sea claro en la respuesta que dará a este veto. Para entender bien, Claudio, José Antonio, la senadora habla de una situación incomprensible. Me gustaría saber si se conoce bien el contenido del veto. Porque si el veto va a mejorar lo que hicieron en el Congreso, quizás hasta es mejor para la gente. Quien habló del tema ayer fue el secretario general de la Presidencia, el ministro Claudio Alvarado. Ya. Y apuntaba directamente a lo que decía ahí el abogado. Decía, bueno, no vamos a cambiar el fondo del proyecto, es decir, el beneficio, todo lo beneficioso para la gente va a continuar
a mantenerse en el texto, vamos simplemente a mejorarlo porque lo que hay detrás, para que la gente entienda desde el punto de vista de la filosofía política, es que estaría en riesgo el derecho a propiedad. En el fondo eso es. La famosa constitucionalidad de la que se habló al principio. Como que se están tocando algunos derechos fundamentales, prohibiendo a las empresas que son privadas y que tienen concesiones del Estado realizar algún tipo de acción cuando no se paga el servicio. Ahora, tenemos tan mala memoria en Chile. O sea, los servicios básicos pasaron por un capítulo de concesiones bien dudosa. O sea, la verdad es que hay que recordarse de a dónde venimos para saber a dónde vamos, ¿no? Y en Chile hay una serie de situaciones vinculadas a los servicios básicos independientes de la pandemia, que por supuesto es un tema, que también han generado muchísimo ruido. Hay profundas investigaciones periodísticas respecto de la concesión del agua, de la situación de la luz. Las cuentas de luz han estado también sobre la mesa, la forma como se calculan, el nominal, qué es lo que terminamos pagando, qué es lo que no. Entonces, finalmente, lo que aparece aquí es un gobierno sumamente errático. Yo, en ese sentido, estoy alineado con lo que dice la senadora Rincón, porque el gobierno parece tropezarse con sí mismo todo el tiempo. Habría que ver y esperar el contenido del veto, pero un esfuerzo en vetar una ley que pareciera de todo sentido a la luz de la pandemia que estamos pasando, me parece un esfuerzo político infructuoso. No sé qué es lo que quiere hacer el gobierno con el veto, la verdad que no lo entiendo. Pregunta para el abogado. Claudio, tú que nos vas a explicar este tema del veto con pera y manzana. Si el gobierno no lleva adelante este veto, ¿cierto? Y manda la ley tal como la tiene el Parlamento, ¿podrían venir las empresas privadas a decir, hey, eso es inconstitucional, no lo pueden hacer, nosotros podemos cortarle los servicios a la gente si no pagan? ¿Es necesario el veto para evitar ese tipo de cosas? Pero si las empresas ya llegaron a un acuerdo con sectores políticos, las empresas ya están interrumpiendo el corte del servicio. Sí, porque el acuerdo siempre va a ser el acuerdo como a la buena de palabra. Bueno, y al final uno sabe qué puede pasar. Es que lo que pasa es que el sector privado en esto ha sido más veloz que el gobierno, y te lo voy a explicar por qué. Las empresas ya han dicho que no van a... por iniciativa propia, han decidido no cursar los cortes durante la pandemia, ¿no? Como por ejemplo los bancos decidieron postergar los créditos hipotecarios. Y el gobierno siempre reacciona tarde, reacciona después. Entonces, en el plan de la clase media, viene el gobierno subiéndose al carro diciendo vamos a permitir que la clase media postergue 6 meses el pago de sus créditos hipotecarios. Perdón, si los bancos ya lo estaban ofreciendo desde el mes de marzo. Y ahora aquí es lo mismo. Las empresas... Ojo, José, ¿Cómo? Ojo, lo que están ofreciendo los bancos es distinto. Los bancos lo que te están ofreciendo es un crédito anexo, un crédito de consumo que tú lo cancelas al final de tu crédito hipotecario. Algunos bancos no es tan así como... Y son 3 meses. Claro, pero No sé. Son 3 meses y ahora se renovó por 3 meses más, que depende del banco. Depende de cada banco. Pero de todas maneras el gobierno aparece bien tardío, bien de atrás. ¿Puedo decir algo? A ver, Claudio, sí, por favor. El tema del veto, chiquillos. Lo que pasa es que cuando escucho a la senadora Rincón, yo entiendo que ella está hablando casi de un veto supresivo, como que el presidente va a dejar sin efecto esta ley de pe a pa completa. O sea, ¿cómo vas a poder hablar de un libro si no conoces el contenido del libro? El libro dice veto, pero no sabes si el veto es aditivo, supresivo, sustitutivo, no tienes idea. Entonces la verdad es que hablar así pero como Claudio, al aire es bastante complejo, y tirándolo como tan violento, como no, es que es imposible que el gobierno se dé vuelta a la chaqueta, pero si ni siquiera sabes lo que va a decir el gobierno, ¿cómo estás criticando de esa forma algo que ni siquiera sabes de qué se trata? Entonces por eso es que hay que tener un poquito Claudio, de cuidado ahí. Suena fuerte la palabra veto, suena como que el gobierno va a ponerle la pata encima al Congreso, pero no es tan así, porque puede que el gobierno luego diga, voy a meter este artículo en el sentido de ponerle solamente esta comita o esto que no hacen nada. Por algo dicen que no va a modificar la esencia del proyecto. Espérate, lo que sí se sabe y es conocido por todos los diputados y por el Congreso entero es que es un corte, o sea, que es un veto presidencial aditivo y supresivo. Por eso yo creo que están reaccionando de esta manera. No conocen el contenido, pero se habla de que es supresivo y aditivo. Pero ¿cómo lo van a saber si no se los han enviado todavía? El presidente tiene un plazo de 30 días todavía para hacer la gestión. Entonces, por eso que yo creo que cuando te hablan de veto, lo que pasa es que ellos... Pero una mala señal, una cancha. Y ellos tienen miedo de que el rayado de cancha, en vez de hacerle un área chica de 5 metros, se la hagan de 6 metros. Ya, bueno, ya, pero vaya a tener igual área chica. Si el problema está que en este tipo de cosas le están poniendo un poquito, hay mucha gente que está sobre reaccionando y popularizando las cosas, como llevándolo un poquito al extremo. Siempre existió la facultad de veto. Millones de leyes se han vetado, millones de leyes se han ido al Tribunal Constitucional. No entiendo por qué ahora tanto escándalo con las facultades que siempre se han ejercido.
Hay un tema de señales comunicacionales, pues, abogado. O sea, claro, independiente del contenido legislativo que tenga el veto o el contenido legal, yo ahí estoy con usted, no lo conocemos, a lo mejor el gobierno lo va a perfeccionar, en fin, porque es una facultad del presidente y está bien, puede agregarle ciertas cosas, suprimirla quizás otras, pero al final hay que pensar que esto está llegando a la opinión pública, que esto no se queda en las cuatro paredes del Congreso. Y estamos en un momento además especialmente sensible. Entonces, desde ese punto de vista de las señales comunicacionales, que el gobierno aparezca interviniendo un proyecto cuyo eslogan de alguna manera es permitir que las personas cuenten con servicios básicos garantizados, la verdad es que no se ve bien. Y la verdad que... Pero eso sería sería legislar para la galería, pues. Y pero bueno, es la galería, legislar para la galería, yo creo que estamos mal, porque la técnica legislativa tiene que ser mucho más específica y mucho mejor, más depuradita.